7:09, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días, lunes a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues mucha información, Ciro, tenemos lista esta mañana, la que se está generando. Concretamente, decías al arranque del programa, pues esta publicación, pues sí, creo que, no sé, sorprende un poco porque estamos hablando, en el caso de la publicación del País, de una ministra de la Corte que se está defendiendo férreamente ella ahora ante los tribunales, no solo administrativos federales, sino de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, tratando de defender su inocencia a partir de ese señalamiento de hace 2 meses de Guillermo Sheridan, pues en el sentido de que su tesis de universitaria, de abogada, de licenciatura, pues no es simplemente, no era de ella, que la plagió. Y se está defendiendo de eso, y ella lo que dice es pues que no tiene razón quien esto está señalando. Me refiero al maestro Sheridan. Hoy lo que dice el País es la ministra, y es una nota principal además, por lo pronto desde hace un rato en el electrónico, la ministra Yasmín Esquivel plagió en su tesis de doctorado. La jueza del máximo tribunal de México obtuvo en el año 2009 el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Anáhuac con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de 456 páginas de acuerdo con una investigación de El País. ¿Quiénes firman la nota? Es Cédric Raciel y Beatriz Guillén, Ciro, que han hecho otros trabajos, son gente del País, por supuesto, y hacen trabajos de investigación. Escriben ellos dos. Publicada, por cierto, a las 4:15 de la mañana de esta madrugada. La ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, plagió la tesis con la que obtuvo en el año 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac, una escuela privada de México. El País ha comprobado que 209 de 456 páginas de su tesis titulada Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un exministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal Superior o Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. 2 de estos autores han confirmado el plagio a este periódico. 2 académicos mexicanos que revisaron las pruebas a ciegas, sin saber que se correspondía con un trabajo de la ministra, también han considerado que se trata de un plagio. Otra tesis anterior de Esquivel, la de licenciatura, esta es la del año 87, pues sigue siendo analizada por la UNAM, que en un primer dictamen se acreditó que se trata de una copia sustancial del trabajo de titulación de otro estudiante presentado un año antes. Tras ser consultada insistentemente por este medio, la ministra no respondió a las preguntas de este periódico antes de la publicación de este reportaje. El director del trabajo, José Antonio Núñez, ha declinado hacer comentarios. En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una cita textual, es una reproducción textual literal de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro. Lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente, lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil, lo ha hecho de una manera muy aburrida. Esto afirma a El País por teléfono José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España entre el año 20 y 21. Dice: y hoy embajador ante la UNESCO, de quien Esquivel tomó sin citar su texto Rousseau y los derechos humanos, publicado en la Historia de los Derechos Fundamentales, Dickinson, 1998, una monumental obra de 7 tomos escrita en conjunto con otros autores que también fueron plagiados. El jurista e investigador Miguel Carbonell ha confirmado que la ministra Esquivel también copió varias páginas de su libro Los derechos fundamentales en México, editado por la UNAM en el año 2004, para el que se preparó 15 años y a cuya escritura dedicó 3. Es plagio, dice Miguel Carbonell, si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países,
utiliza es dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo. Palabras de Miguel Carbonell. Tanto Rodríguez Uribes como Carbonell ignoraban que la tesis era de Esquivel al momento de revisar los apartados donde sus textos fueron transcritos para que sus opiniones fuesen imparciales. Se les reveló que la ministra era la autora después de emitir sus valoraciones, descontando el título, índice, agradecimientos y bibliografía. El plagio equivale al 46.5 de las páginas escritas en la tesis. Bueno. Y continúa el trabajo, Ciro. Bueno, es un complot de Sheridan y la UNAM, de los conservadores. Híjole, Ciro. O el asunto ya se extendió ahora a una tesis doctoral en la Universidad Anáhuac, y hay voces, a diferencia de la ocasión anterior, ahora hay voces de autores, uno de ellos muy conocido en México, el Miguel Carbonell. El Carbonell, que habla de un plagio claro, clarísimo, directo. Ciro. ¿Qué va a hacer ante esto la ministra Yasmín Esquivel? Decir que es una campaña, que es golpeteo, que no es cierto, o que ella también entregó su tesis mucho antes de que se publicaran todos los trabajos de Carbonell y del resto de los ministros y abogados internacionales relevantes. O que que una tesis de doctorado no tiene nada que ver con, no es requisito para ser ministra de la Corte. ¿Qué va a decir? Todo lo que hubiera evitado la señora Yasmín Esquivel de haber aceptado en su momento. Pues que la pillaron. Que cometió un error, Ciro. Cometió un error. ¿No? Lo dijimos aquí, lo dijimos la primera semana de enero. Es hora de dar un paso al lado para seguir viviendo, para seguir viviendo. Ya olvídate, para seguir siendo ministra de la Corte o no. Para seguir viviendo. No lo hizo. Ella se ha aferrado en demostrar que ella fue la víctima y no la plagiaria en la tesis de la UNAM. Y ahora, finales de febrero, 2 meses después, poco más de 2 meses después de que saliera el trabajo de Guillermo Sheridan sobre su tesis de licenciatura, aparece esta investigación en el periódico El País, donde al parecer la ministra habría plagiado parte sustantiva de su tesis de doctorado.